Hola amigos, bienvenidos. Mirad, a raíz de un comentario de un suscriptor, se llama El Despertar, me ha comentado que por qué no hacía algún experimento con un amplificador magnético o con pulsos magnéticos para que hagan motores o cosas de movimiento. Voy a empezar por el amplificador magnético, ¿vale? Para ello voy a explicar un poco qué significa saturar magnéticamente. Imaginaros que tenemos un toroide de material ferrítico, puede ser chapa o puede ser ferrita, y tenemos una alimentación de 12 voltios, ¿vale? Con esta alimentación alterna de 12 voltios vamos a crear aquí una variación de flujo magnético alterno a la frecuencia de 50 Hz de los 12 voltios. Esa frecuencia en forma de campo magnético que oscila genera aquí una inducción sobre esta lámpara. Pues bien, esto es como si fuera una autopista de coches por donde pueden circular los coches. Saturar magnéticamente es como colapsar el tráfico y que no haya posibilidad de cambio de movimiento. ¿Cómo se genera una saturación en un núcleo ferrítico? Pues bien, ante el cambio variable de una frecuencia alterna, si nosotros metemos corriente continua estable, como esta batería con una lámpara, generamos un flujo magnético de un solo sentido, por ejemplo, en este sentido, ¿vale? Si el flujo magnético constante de este sentido es lo suficientemente fuerte, habrá un flujo constante en la misma dirección donde todos los dominios magnéticos de las partículas del hierro del toroide se quedarán posicionadas en el mismo sentido. Por lo tanto, aunque aquí tengamos un campo magnético variable por esta bobina, como hemos colapsado y hemos reorientado todas las partículas en el mismo sentido, al no haber cambio de dirección magnética o cambio de los dipolos magnéticos de los dominios, al no haber movimiento y cambio, si no hay cambio no hay inducción, puesto que toda inducción se produce por una variación de flujo magnético. Y si nosotros metemos aquí un flujo magnético muy fuerte en un sentido, pues anulamos completamente la inducción en un dispositivo de salida como esta lámpara. Si aquí metemos una corriente continua pequeña, pues iremos aminorando la capacidad de transferencia de la energía eléctrica de aquí a aquí, puesto que esa vibración magnética la iremos colapsando y saturando magnéticamente hablando hasta que llega un momento en que ya no hay inducción magnética, ya no hay variación de flujo. Bien, vamos a hacer este experimento, lo tengo tal y como lo tenéis aquí, pero en lugar de toroidal tengo un transformador de 3 patas, ¿vale? Y estas 3 bobinas están aquí. Aquí lo tenemos. Tenemos, como podéis ver, una bobina, tenemos otra bobina y otra bobina aquí abajo, ¿vale? Tenemos 3 bobinas. La de abajo va a ser la que alimente corriente alterna a 12 voltios. Esta, ¿vale? Después en medio tenemos una salida a una bombilla que voy a coger así y voy a alimentar con una lámpara. O sea que aquí tenemos en la del medio, la gorda esta del medio, es esta, una batería con una lámpara en serie y bobinado y a la batería para que sature el núcleo. Y después tenemos esta tercera, que es esta, que va a una lámpara de 5 vatios. Aquí la pongo, ¿veis? Aquí está. Cierro el núcleo magnético y aquí veis los hilitos de la bobina esta de muchas vueltas. Aquí lo tengo, ¿vale? Bien, pues le voy a alimentar con 12 voltios aquí abajo, ¿vale? Lo alimento. Ya vemos cómo hay inducción. La variación eléctrica de esta corriente alterna genera un flujo eléctrico variable que va en este sentido y en este. Gira aquí y gira aquí. Y ahora vamos a coger y vamos a inyectar electricidad continua en esta bobina, con lo cual vamos a saturar el núcleo y veremos qué ocurre con esta lámpara. Está aquí, vamos a poner... Observad cómo se ha bajado la luminosidad y la otra está encendida. Quito la corriente, saturo el núcleo, quito, saturo. Ya podéis observar cómo cuando yo alimento esta corriente continua, alimento la bobina esta, que es esta que hay aquí, saturo el núcleo y todas estas variaciones de flujo magnético las estoy colapsando por este flujo grande que hay aquí, que no me deja transferir energía al secundario, por eso se apaga la luz.
¿Por qué explico esto? Bien, porque el amplificador magnético está apoyado en este efecto que se llama reactancia saturable. Aquí tengo otro experimento que ahora lo vamos a ver, que es el amplificador magnético, ¿vale? Tenemos aquí 3 lámparas de 60 vatios, 2 transformadores de 220 de 230 a 11,5 voltios, 2 transformadores. Tenemos una fuente de corriente continua aquí, ¿vale? Y así os lo voy a mostrar para que veáis cómo está conectado. Veréis, los 2 transformadores, este es el bobinado de la parte de 230 voltios, perdón, 230 voltios, y este es 11,5 voltios, ¿vale? ¿Cómo los tengo? Mirad, la orientación magnética, para saber la orientación de un transformador se le ponen unos puntos. Para que si la fase aquí arriba está positiva, sabemos que aquí la fase es positiva cuando se transforma y pasa a este lado. ¿Qué hemos hecho? Mirad, tengo puesta... esto lo tengo mal dibujado. Ya empezamos con la historia. La madre que me parió. Bueno. Mirad. Lo tengo puesto a ver si encuentro la goma. Ay, Dios mío. Ay, Antonio, que te equivocas mucho. Te equivocas mucho. Imaginaros que esto no está así. Que me he equivocado. No sé qué estaría pensando, como siempre. Vamos a ver. Una lámpara. Otra y otra. Una lámpara, otra lámpara, otra lámpara. ¿Lo veis? O sea que están las 3 lámparas, están en este hilo y aquí, ¿vale? Este hilo y ahí. Esto olvidaros. Entonces tenemos 3 lámparas en paralelo. La fuente de alimentación de 230 voltios alimenta 3 lámparas en paralelo. Ese hilo va al primario del transformador, sale y vuelve a la fuente, ¿vale? Y después de esta parte de arriba, de esta fase, va a la parte de abajo del transformador. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Mirad, al meterle, tenemos 2 transformadores. Si yo cojo y a este le meto 230 con la fase de arriba, este por arriba, y esta sí se la estoy metiendo por debajo, ¿vale? Como están en contrafase, por ejemplo, si aquí está metiendo positivo, ahora aquí está metiendo el positivo, en el semiciclo positivo. Eso quiere decir de que en estos secundarios, las tensiones, esto puede ser más 111, más 11,5 y esto menos 11,5. ¿Para qué? Para que estas dos inducciones, aquí en los extremos del secundario, aquí la suma de estos dos bobinados aparezca 0 voltios. Para poderle meter una fuente de corriente continua, porque si yo los dejo en paralelo, pero están el de arriba, estaría alimentando también a la parte de arriba, los dos en paralelo con la misma fase, aquí tendríamos una tensión de salida de 20 y tantos voltios. 20 y tantos voltios con la tensión de la fuente lucharían y sería un cortocircuito. Entonces, para que yo pueda meter una fuente de corriente continua aquí, necesito que en estos bobinados haya 0 voltios inducidos. ¿Cómo lo consigo? Que estos dos bobinados que están en paralelo están alimentados en contrafase. Se están cancelando. Por ejemplo, si en el positivo este tira para allá, en el positivo este tira para allá. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Que aquí estos bobinados se estén cancelando. Por lo tanto, la corriente que circula por aquí es 0 amperios. 0 amperios circulan por aquí. Y tengo entonces el camino libre para poder meter una fuente de corriente continua y alimentar. Bien. Cuando yo alimento esto tal y como está, lo que ocurre es que aquí hay, como es un bobinado que se enfrenta a una corriente alterna que se enfrenta a un bobinado, aquí hay una reactancia, una resistencia a la corriente, al paso de la variación magnética de la corriente alterna.
Entonces tenemos aquí que estas lámparas se van a encender pero muy poquito, si es que se llegan a encender. Conforme yo vaya aumentando la corriente que circula por esta bobina, con esta fuente de corriente continua, voy a generar una saturación en estos núcleos. Estos núcleos se van a saturar, igual que pasaba aquí, y al saturar los núcleos, digamos que anulo la transferencia de energía de las bobinas y anulo la autoinducción de estas bobinas. Entonces, al anular la inducción, la impedancia o la resistencia al paso de la corriente alterna disminuye drásticamente, por lo tanto, esta señal de corriente alterna podrá atravesar sin esfuerzo tanto este bobinado como este. O sea, en corriente alterna, si yo no pongo aquí nada de corriente continua, tengo una impedancia grande y la corriente que circula, la corriente I, es pequeña. ¿Vale? Hay una impedancia o una reactancia inductiva que no me deja pasar la corriente. Entonces la lámpara no se enciende. Cuando yo inyecte electricidad continua por estos bobinados del secundario, la impedancia me va a caer porque estoy saturando los núcleos. ¿Vale? Es como esto, que cuando está saturado ya no hay transmisión de energía. Pues aquí lo que ocurre es que la reactancia o la resistencia a la alterna va a disminuir cuando yo sature el núcleo por el otro lado del secundario. Aquí lo tengo. Bueno, pues vamos a encender, voy a poner esto aquí encima. No sé si he explicado bien, vamos a ver ahora, luego lo veré cuando lo grabe, a ver si está bien explicado. Lo pongo en marcha. No sé si se aprecia. Se ve un poquito, voy a apagar esto. Se ve un poquito encendida, la veis que está un poquito encendida. ¿Vale? Y ahora con la fuente de alimentación esta, le voy a ir dando poquito a poco, ¿vale? Le voy a ir dando poco a poco. Vamos a observar así de atrás de lejos. Voy dándole poquito a poco voltaje. Conforme más tensión, más voltaje, ¿lo veis? Le quito corriente continua. Cuando parpadea, si lo veis ahí, es porque la fuente es conmutada. Esta fuente es conmutada y cuando hay poco voltaje y la corriente es mucha, salta, viene, se corta y se enciende. Porque no tiene bastante potencia para en bajo voltaje mantener la intensidad, porque estamos gastando unos 4 amperios. Si le doy muy poco voltaje, como podéis observar, hay poco voltaje y mucho, vamos a enfocar leche, y mucho amperaje, hay un punto en que la fuente conmutada no va bien y está que bascula. Pero ya podemos ver que con una señal de corriente continua le voy dando. Observad, está ya máximo encendida porque he saturado el núcleo. Los núcleos estos están saturados. Estos núcleos los he saturado con corriente continua. Entonces no tienen reactancia inductiva apenas. Estoy gastando ahí unos 8 amperios a 5 voltios. 8 amperios a 5 voltios. Voy a quitarle, voy bajando poco a poco y ahí bajando, baja la luminosidad. Le doy, sube, le doy, bajo. ¿Veis cómo controlo? Pues ya está, eso se trata el amplificador magnético. El amplificador magnético da a entender de que de poco va a sacar mucha electricidad. No es eso, simplemente es que con un control de poca potencia podemos controlar una gran descarga a través de transformadores, ¿vale? ¿Cómo? Por una reactancia saturable. Esto es como si fuera una resistencia, creo que se pinta así en electrotecnia. Creo que es algo así. Creo, ¿no? No me hagáis mucho caso, porque no me acuerdo ya de estos símbolos. ¿Qué significa? Que si yo tengo una lámpara aquí y una fuente de corriente alterna, coño, qué mal dibujo. Ahí. Gracias a esa reactancia saturable, la corriente que circula por la carga la voy a regular con la regulación de esta reactancia saturable, que en este caso está hecha con 2 transformadores. Hay sistemas antiguos de soldadura, de máquinas de soldar, que utilizan este principio para regular el arco del electrodo. Aquí en vez de poner una lámpara, pues ponen lo que es el electrodo, ponen la pinza para soldar y aquí ponen la masa. ¿Vale? Aquí ponen el hierro, un chapón de hierro, y con el electrodo aquí sueldan, y con esto pueden regular el voltaje, digo el amperaje,
con una fuente de corriente continua saturando la reactancia, ¿vale? Bueno, no sé si ha quedado muy bonito el vídeo. Lo he hecho con todo mi afán de transmitir la información y espero que lo hayáis entendido. Hasta luego y gracias por pasarse por este canal. Un abrazo, amigos.